para venir. Y después fueron, ¿no? Y se lamentaban por eso, no estar más con el Señor, haber estado con la iglesia, en la iglesia. Y yo creo que debemos aprovechar, porque el Señor nos espera, pero además porque no sabemos qué puede venir. Y no soy pesimista, pero los tiempos creo que se están acortando y creo que Dios nos permite esto para ver si estamos en la fe firmes, no claudicamos y seguimos el camino que Él nos dio, ¿no? Día. Y ojalá podamos seguir así, ¿no? Que no haya contagio, que podamos tener lleno local y también estar a la expectativa de reuniones y de juntarnos y de alabar al Señor. Pero eso está en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando se presentan los problemas y se presentan las dificultades mundiales y Dios tiene que tener primer lugar, ¿cierto? Y a veces lo dejamos para después, y a veces nos ocurre que nos lamentamos por no haber estado más con el Señor. Y ojalá podamos seguir así, disfrutando de tiempos con el Señor, con la iglesia, y no haya más contagio. Vamos a leer la palabra de Dios en la carta primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Vaya a poner Sebastián en la pantalla del pasaje. Dice, capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a orar por la palabra. Amado Padre, amado Dios, te agradecemos el poder tener tu palabra escrita, Señor, poder llegar a ti por tu palabra, que tu bendición esté, Señor, en cada uno de nosotros al oírla, que tú nos des, Señor, sabiduría, santificación, Padre, y también salvación, Señor, por tu palabra. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí en esta carta primera del apóstol Pablo a los Corintios, había un tema que le preocupaba al apóstol, que eran las divisiones, las diferencias en la iglesia. Tal es así que en el versículo 10 de este mismo capítulo, él va a rogar por aquellos hermanos que tengan un mismo sentir, el sentir de Cristo, ¿no? Ese sentir que estamos nosotros, que podemos tener todos nosotros a través del Espíritu Santo, el mismo sentir. Que estén unidos, le dice en este versículo, en una misma mente. Cada creyente, cada cristiano tiene la mente de Cristo. Y esa misma mente debemos tener todos ese mismo pensamiento. En lo espiritual podemos tener diferencia en lo que pensamos, pero el amor de Cristo nos une y el Espíritu Santo hace una obra para que esas diferencias sean menores. Esas diferencias sean sobrellevadas, porque pensamos de igual manera en lo más importante que es lo espiritual, en lo central de esta vida. Aunque estemos en la tierra, debemos pensar para el cielo. Y esa preocupación que tenía el apóstol Pablo se debía a la sabiduría de los hombres. Esa división, esa diferencia, era el consejo de hombres, era sabiduría de hombres. Por eso Pablo seguramente estaba
Estaba haciendo también referencia a aquel pasaje de Jeremías, capítulo 9, versículo 23, que dice, el profeta no se alaba el sabio en la sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en su riqueza. Porque no es nuestra, es de Dios. Pero sí, más alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago justicia, juicio en la tierra. Estas cosas quiero, dice Dios. Estas cosas quiero. Todo lo nuestro nos sirve. Todo nuestro orgullo, envanecimiento se pierde cuando aceptamos a Jesús. Allí está el Señor Jesús pidiendo, sean como yo, humilde y manso. Y vivan de esa forma, no solamente con la iglesia, sino también con el mundo. Y aquí el apóstol, como en otras ocasiones, va a poner una mirada en algo que no debemos olvidar, en algo del cual nacimos, en nuestro origen, y en el cual debemos ir y volver a ese lugar. Va a ser su mirada allí en el fundamento, que es la cruz de Cristo. Un lugar que ya comenzaba a ser tropezadero para los judíos. Como griegos, y como tanto los judíos como griegos presentaban preguntas, críticas a esto, desconocimiento. La cruz de Cristo parecía una tontería para los judíos. Para los griegos parecía una locura. Pensar en esto, la cruz de Cristo. Ellos esperaban un enviado de Dios, el Mesías de Dios, como un rey fuerte y poderoso que los libertara del yugo romano. Y no era precisamente el hijo del carpintero ese rey, aunque lo fuera para Dios y para nosotros. Porque él vino a traer el reino, era el rey, estaba presente el reino en la tierra, porque el rey estaba presente. Y el reino vendrá cuando él vuelva a la tierra a reinar. Volverá al reino. Pero nosotros estamos en ese reino espiritualmente porque hemos creído en ese rey y fuimos incluidos en él. Por supuesto que los griegos le resultaba esto algo insensato, algo sin lógica, algo sin razón, porque ellos le daban valor a la sabiduría humana y más aún a su sabiduría, a la sabiduría de su pueblo. Por eso la cruz reflejaba para algunos debilidad y para otros lo absurdo, lo insensato. El apóstol responde que a los que están perdidos precisamente por esa forma de pensar, como que el mensaje es una locura, que lo hecho en la cruz es una locura, se pierde. Es la forma de pensar y se pierde. Esta palabra marca el contraste, la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Totalmente diferente. Caminos opuestos, como dice el profeta, ¿no? Que nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios son totalmente distintos. Para quienes están orgullosos de su sabiduría, la cruz pasaba a ser algo sin sentido. No tenía sentido. Esta razón de mandar al Hijo a morir en una cruz, ¿qué sentido tenía? ¿Qué razón tenía? Era una locura. Que Dios tomara forma humana, que Dios fuera crucificado y que Dios resucitara para proveer al ser humano el perdón de sus pecados eternamente y salvación. Y sigue siendo hoy una locura. Y sigue siendo algo insensato. ¿Por qué? Porque es algo simple, porque es algo humilde, porque es algo que el hombre no acepta en su entendimiento. El hombre es sabio y para él tiene falta de razonamiento, fuera de su entendimiento. La inteligencia del hombre no acepta esto. Y allí está el tema. Allí está la sabiduría de Dios, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Y el hombre no acepta la sabiduría de Dios porque no acepta a Cristo. Por eso, cuando somos iluminados por el Espíritu Santo, lo queremos ver desde nuestra propia visión. Si no somos iluminados, no lo podemos entender.
para nuestra necedad, ¿no? Inconcebible que un hombre muriendo, clavado en un madero, esté dando al mundo la salvación eterna por la eternidad. Es inconcebible. Y por supuesto que lo es. Allí Jesús muriendo en una cruz, apartado, en un rincón apartado del mundo, Él estaba determinando la eternidad de la humanidad. Imposible de creer, por nuestro pensamiento, por nuestra sabiduría, por nuestra visión de lo que allí pasó. Algo estaba fallando, ¿cierto? Cuando el hombre piensa en esto, algo está fallando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos méritos, tenemos obra, nos portamos bien. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo no se va a exaltar nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra vanidad? El hombre no participa. El hombre no puede participar, porque está lejos de él, está viviendo en el pecado y no entiende que debe ser perdonado de sus pecados. Pablo, por otro lado, dice que aquellos que creen en esa locura de la predicación, que se salvan por el poder de Dios, porque esa locura es el poder de Dios, de la predicación. Ojalá, hermanos, que todos hayamos abrazado esta locura de la predicación del Señor, porque en ella hemos sido perdonados y salvados para la eternidad. Allí reconocimos nuestra propia impotencia ante el poder y la esclavitud del pecado que nos condenaba. Lo hemos reconocido delante de Dios. Pero además hemos tomado el poder de Él, hemos aceptado por la fe a Jesucristo y eso nos ha hecho libres de la esclavitud y libres por la eternidad. Ya no pesa a nosotros el poder del pecado que nos condenaba. Vimos que esa gracia se manifestó plenamente en la cruz del Calvario. Vimos allí que en ese lugar Jesús le pide al Padre por aquellos que lo estaban crucificando, el perdón de ellos. Pero también en ese lugar comenzó allí a ser perdonados todos aquellos que íbamos a creer por la fe en ese sacrificio y en Jesucristo. Por cierto que en esa obra de la cruz se había completado, consumado totalmente nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados y de todos los pecadores, aquellos que hemos aceptado y aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Allí, por eso es necesario muchas veces volver a esa cruz, ir a esa cruz, ver el precio que se pagó por nuestros pecados, darle el valor que tiene la redención nuestra, la salvación nuestra. No podemos dárselo de otro modo. El gran amor de Dios se manifiesta allí, allí en la cruz del Calvario. No hay otra forma. Por eso Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. No dice predicamos a Cristo resucitado, no, a Cristo crucificado. No solamente volver a la tumba donde Él resucitó, sino volver a la cruz donde Él murió. ¿Cómo no vamos a creer, hermanos, en la obra consumada en la cruz? Dice el Señor, más bienaventurados son los que creen sin ver. Más bienaventurados son los que creen sin ver. Esos pedían señales, otros pedían sabiduría. Querían ver, querían tener esa comprobación de que Dios en la tierra era Jesús. Y muchos lo vieron y no creyeron. Podemos todos decir que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él es el único camino a Dios, que no lo hemos alcanzado por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, que no la hemos alcanzado porque hemos venido a la iglesia o porque tenemos una religión, de ninguna manera. La hemos alcanzado esa verdad porque Dios se reveló a nosotros. No había forma de que nosotros encontráramos a Dios porque estábamos ciegos espiritualmente. La única forma es que Dios se revelara por su palabra, por la predicación del Evangelio. Y la única forma era que el Espíritu Santo alumbrara con esa palabra y fuéramos convencidos de que éramos pecadores. Y fuéramos convencidos de que el pecado nos condenaba. Y fuéramos convencidos que la única posibilidad era aferrarnos a la obra de la cruz y creer en Jesucristo. Dios por eso
se reveló y es el Señor la sabiduría, ¿no?, de Dios. Y lo hizo de una forma, como dice acá, por la locura de la predicación. Esta locura que podemos resumir en la proclamación de la muerte y la resurrección de Jesús. La locura que sigue ofreciendo hoy, en el presente, por la gracia de Dios, para arrepentimiento y salvación de los hombres. Digo hombres como género, para hombres y mujeres. Dijimos que la cruz de Cristo no tiene sentido para aquellos que rehúsan creer y que en su sabiduría dicen, ¿por qué Dios con tanto poder no eligió otro camino? No eligió otra forma para salvarnos y llevarnos a Dios y llevarnos al cielo. Algo más sensato y que esté acorde y de acuerdo con nuestros pensamientos, con lo que nosotros entendemos y pensamos. Que no sea una simple respuesta lo que Dios ha dado a nuestros corazones. A veces nos choca, ¿no? Es una simple respuesta la que Dios da. Es el poder que tiene la obra de la cruz, que no entendemos, que no valoramos, pero que Dios sí valora. Vemos que algunos pidiendo señales, vemos que otros pidiendo sabiduría. Es como reclamarle a Dios que demuestre su divinidad para que nosotros creamos, para que el hombre crea, ¿no? Es insistir que Dios satisfaga nuestras dudas y sí vamos a creer. Que lo haga de esta manera, ¿no? Mostrando evidencias. Miren, Jesús cuando predicaba, cuando tuvo el ministerio allí en la tierra de Palestina, en Jerusalén, por donde anduvo, él hacía señales y hacía milagros, pero desconfiaba de aquellos que le seguían por las señales y los milagros. Desconfiaba. Porque muchos le seguían por esas señales y milagros para satisfacerse a sí mismo. Y Jesús desconfiaba. O sea, así lo dice el capítulo 2 de San Juan, en el versículo 24. Aunque veían los milagros y las señales y lo seguían, y a lo mejor manifestaban que creían en él, Jesús desconfiaba de ellos. Vemos que en aquellos tiempos, como en estos tiempos, se siguen pidiendo señales y se siguen pidiendo milagros. Y por supuesto, no desconocemos y sabemos que Dios lo puede hacer. Más aún, lo hace cada día en cada uno de nosotros cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Durante el día hace milagros con nuestra vida. Estamos aquí porque Dios nos da vida, porque respiramos porque Dios nos da vida. ¿Cómo no va a ser milagro Dios? Pero vemos que el corazón de las personas no ha cambiado, que siguen pidiendo milagros y buscando señales. Se lo busca a Dios por lo que pueda dar. Se lo busca a Dios para recibir de Dios, pero no se lo busca a Dios para recibir a Dios. Se lo busca con lo que pueda hacer de milagros para nuestra vida, para nuestras comodidades, para satisfacer las tentaciones y todo lo que ofrece el mundo, las novedades continuas que ofrece el mundo, se lo busca a Dios también para eso. Se le pide a Dios con eso. Y si decimos que la palabra dice que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, que la palabra dice que si no nosotros caminamos en justicia, en la fe en Jesucristo, Él va a añadir, Él va a añadir. No hace falta que le pidamos. Va a añadir lo que falta. Va a añadir lo que Él cree necesario. ¿Por qué? Porque Él está evaluando nuestra vida espiritual, cómo está, para saber qué debe añadir para que crezca nuestra vida espiritual, para que podamos madurar. Él nos va a santificar con la palabra, pero mientras nosotros la leamos, la estudiamos, la escuchemos. Pero a través de lo que nosotros pidamos, que nos pueda entretener en el mundo, que nos pueda separar de la comunión con Él, no nos va a dar. Lo vamos a conseguir a través de nuestro esfuerzo, de fracaso y de nuestra propia sabiduría. Pero eso no nos quepa duda que nuestra propia sabiduría nos va a alejar de la comunión con Dios. Y nos va a enfriar, porque vamos a creer más en nosotros
en lo que Dios tiene para nosotros, por lo que Dios nos dice. Por lo otro, tenemos a los griegos también, por otro lado, buscando sabiduría en otro Dios. Ellos que tenían tantos dioses, que idolatraban tantos dioses, allí estaba otro más, para buscar sabiduría. Este pueblo, orgulloso de su sabiduría, premiaba a todos los filósofos y pensadores griegos que había en esa época, ¿no? ¿Cómo? Viene otro, vamos a buscar sabiduría. Y esa búsqueda de sabiduría que ellos tenían, la cual cambiaban, no les servía para salvación. No les servían para sacarlos de su estado de esclavitud y de condenación. No tenían poder de ninguna forma su sabiduría para llegar a la verdad de Dios. Pensemos en el presente, que nos toca vivir una gran cantidad de medios, una gran cantidad de redes que podemos ver, cada vez hay más, con todo tipo de mensaje, donde podemos ser tentados a pensar si no estaremos equivocados nosotros por creer en esta locura de la predicación. Somos tentados a eso. Los mensajes llegan de parte de todas esas redes de comunicaciones que el enemigo está controlando. El sistema mundo es controlado, manejado por el diablo. Allí él tiene su influencia. Ellos no lo saben, pero allí él tiene su influencia. Y ahí llegan los mensajes a nuestra mente. Nuestra mente es atacada continuamente, bombardeada por mensajes de todo tipo en las redes. Y corremos el riesgo de ser convencidos por gente que se manifiesta salva, que aparenta ser salva. ¿Para qué? Para desviarnos de la fe. Cuidado con los muchos mensajes que llegan por los distintos medios, que llegan como aquí en Corinto para dividir, para separar, para crear diferencias. Cuidado porque estas son palabras de la sabiduría de los hombres. Algo que está opuesto a la sabiduría de Dios. Algo que lucha para sacarnos de la comunión con Dios si somos creyentes. Pero también para que los que no son creyentes sigan perdidos. Porque van a creer en esa sabiduría como en tantos dioses hay aparte de nuestro Dios. Dioses falsos. Pero ¿cuánta gente cree en dioses falsos? ¿Y cuánta gente ve en los medios de comunicación la idolatría? Que se ha multiplicado. Podemos abrir los redes y podemos ver la cantidad de mensajes de idolatría que hay. Esos mensajes llegan con facilidad a nuestros sentidos, a nuestra vista, a nuestros ojos, a nuestros oídos. Es necesario más que nunca cuidar nuestra mente de los modernos y falsos profetas, de los modernos y falsos maestros de la fe. Mientras unos piden señales y otros buscan sabiduría, Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros presentamos a Cristo crucificado. Allí está Pablo dando este mensaje que para los judíos era tropiezo, para los gentiles locura. Él estaba ofreciendo nada más y nada menos que el poder y la sabiduría de Dios, que es la fe en Cristo Jesús. Que caminar por la fe en Cristo Jesús. Muchos de los corintios creyentes eran esclavos. Eran esclavos en esa época y seguramente estaban acostumbrados a ser considerados lo más vil de la sociedad. Eran lo menospreciado en este punto. Pero Pablo, porque había amos crueles en esa época, ¿cierto? Y bueno, Pablo va a asegurarle a aquellos corintios que por el llamado de Dios su posición era la más alta, porque Dios lo tenía en su corazón, porque Dios lo había salvado. Allí estaban por encima de todo lo demás que lo pudiera ocurrir, y el trato que pudieran tener con sus amos, y la vida que pudieran llevar allí en Corinto. Ellos tenían ese privilegio. Dios le había dado por la gracia
la salvación y la vida eterna, era un tiempo de prueba, era un tiempo de tribulación, era un tiempo de angustia, pero ¿qué iba a pasar? Y pasó hace 2000 años, cerca de 2000 años atrás. Dios no necesitaba que los cristianos de Corinto ni los actuales cristianos fueran sabios, poderosos y nobles. Porque Dios, para su propósito, vino a buscar lo necio del mundo, lo vil del mundo, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, o los que se creen fuertes en este mundo. El Señor llama a aquellos que son desechados del sistema actual del mundo. El Señor llama a aquellos que tienen desprecio en este mundo y son rechazados. Y si usted se siente despreciado y rechazado en este mundo, sepa que Dios abre sus brazos para contenerlo. Que Dios quiere tener una relación con usted. Que todo dolor que haya en su corazón, Dios lo quiere sanar. Pero además todo dolor que pueda venir, que seguramente va a venir, porque el Señor mismo lo dijo, que en el mundo tendréis aflicción. Y en esa aflicción va a estar el Señor, si usted lo tiene en el corazón, si usted lo ha aceptado. Y en esa aflicción Él va a estar fortaleciendo su vida, consolando su vida. Pero usted debe vivir por la fe, debe creer, y será manifestada la bendición de Dios en su vida como en la mía. Allí, ante la obra de la cruz, terminan las diferencias, hermanos. La diferencia con las personas, la diferencia con los hermanos. Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, ¿no? Cuando todos estamos en Cristo, no hay lugar para jactarse de nada. Debemos vivir en humildad, de mansedumbre. El amor muchas veces hace que nosotros nos callemos, que seamos humildes ante la ofensa quizás. El amor todo lo puede. Y ese es el amor del Señor que se nos ha dado. Todos hemos recibido el mismo don. Por eso todos estamos en igualdad de condiciones. No hay uno mayor que otro, pese al conocimiento. El conocimiento tiene otro lugar. Ante Dios todos somos iguales como hijos de Dios. Todos hemos recibido el don de salvación y todos estamos ocupando el mismo lugar ante Dios. Vemos que la verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Se manifestó para nosotros en la persona de Jesús, en la unión con Él, con el Señor que gozamos nosotros de sabiduría espiritual. Se nos quitó la venda, ahora podemos ver y vivir lo espiritual. Ahora tenemos la mente iluminada por el Señor, para entender que en primer lugar, por su obra en la cruz somos declarados justos delante de Dios. Parece imposible, pero así lo es. Somos declarados justos delante de Dios pese a nuestro pecado, porque hemos sido perdonados. Entender que fuimos liberados de la pesada carga del pecado y fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Algo que a veces nos parece, porque caemos en un pecado, porque somos débiles, nos parece que no fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Sí fuimos liberados de la esclavitud del pecado, porque tenemos a Jesucristo para ir y ser perdonados. O sea que ya no somos esclavos del pecado. Pero sí debemos ir al Señor. Debemos ir a la cruz. Debemos volver a esa obra de la cruz. Debemos ver cada día cuánto fue el precio que se pagó por nuestras vidas. Nosotros, hermanos, por más que nos esforcemos, no podemos darle el valor que tuvo la cruz del Calvario, como decíamos. Y sigue teniendo ese valor en la cruz. Pero Dios sí le puede dar ese valor. Dios sí le puede dar porque fue su sabiduría y su conocimiento, antes de que Jesús fuera a la cruz, de que Él iba a morir en la cruz. Él preparó allí con el Hijo todo para esa hora de la cruz. Por eso es su sabiduría. Por eso le mandó. Por eso nos cuesta entender esa sabiduría. ¿Cómo podemos entender esa sabiduría? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué Dios no piensa como nosotros?
¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios es Dios y piensa como Dios. No piensa como los hombres. Si aún hay alguien que no tiene a Jesús como su Señor, como su Salvador, a la luz de la palabra de Dios, usted no puede resolver el problema que tiene espiritual. Y no lo puede resolver porque simplemente no reconoce que su problema es espiritual. Porque simplemente no reconoce que el origen de su mal es el pecado. Porque no lo reconoce. Entonces no lo puede resolver. Ni tampoco tiene la solución para ser perdonado y salvado. No la tiene. Nuestra propia naturaleza pecaminosa es la causa del problema que tenemos aquellos que no han conocido a Cristo, que no tienen a Jesucristo en su corazón. Nada podemos hacer nosotros para cambiarla, porque no tenemos poder. Más aún, si pudiésemos reconocer que el pecado es nuestro gran problema, tampoco tenemos poder para cambiar nuestra vida. Pero Dios sí tiene poder para cambiarlo. Dios sí puede cambiar nuestra naturaleza y darnos una nueva naturaleza. Y lo hace por el nacimiento espiritual. Si usted se arrepiente y cree en Jesucristo como su Salvador, van a nacer a una nueva vida, la vida espiritual. Y eso hace Dios en nuestra vida, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y vamos a poder cambiar nuestra naturaleza, creyendo en Él. Y esa nueva naturaleza que vamos a tener, nos va a dar una nueva visión de la vida. Vamos a ver como absurdo, como insensato, las cosas del mundo. Algo ilógico, las cosas que hacen en el mundo. No tienen razón de hacer eso. Lo vamos a ver de nuestra visión espiritual, de nuestra nueva vida espiritual. Esa es la propuesta del amor que hace el Señor. Que usted tenga esa visión espiritual. Que tenga sabiduría espiritual. Que pueda tenerla a través de Jesucristo. Y en esta mañana quiere darle el perdón y la salvación eterna. Esto lo hizo Dios por amor. Y en este amor Él le ofrece ese perdón y esa salvación eterna. Ahora está en usted el recibirla. Usted tiene la respuesta al amor de Dios. Dios hizo todo esto por amor. Vino al mundo, murió, resucitó por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Dios le ofrece en esta mañana para que sea salvo. Creer en Jesucristo y la obra del Calvario. La respuesta la tiene usted, si no es creyente. Dios espera, Dios lo ama. El amor de Dios hizo posible todo esto para nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Padre, amado Dios, te agradecemos este momento que hemos pasado, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado, Señor. Bendícela en cada corazón, Señor, para que podamos tener la fortaleza, el consuelo y la sabiduría tuya, Padre. Realmente esa sabiduría, Señor, que buscamos muchas veces en el mundo o en nuestros propios pensamientos, venga de ti, Señor. Así como dice tu palabra en Santiago, Señor, que el que tiene falta de sabiduría pídala a Dios, que la dará. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has hablado, bendice tu palabra, consuélalos, guárdalos. Despídenos con tu paz y tu gran bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te agradecemos. Amén. Gracias a todos por la atención. Próxima reunión miércoles 20 horas.